100%. De hecho, veo los negocios como el fútbol. O sea, me parece que la historia, o lo que para mí era un deporte y era un divertimento cuando era pequeño, me ha dado todas las bases para hoy en día hacer negocios y para entender bien de qué se trata, la vida también, ¿no? En general. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Asturias Power, ya el número 11 y los que nos quedan por delante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luisma Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Siempre inicio el podcast haciendo una pregunta a nuestro invitado o invitada sobre Asturias. ¿Qué piensas de Asturias y cómo crees que debemos posicionarnos frente al mundo? ¿Qué campos de negocio debemos potenciar? ¿Qué modelos formativos podemos ofrecer a nuestros jóvenes y no tan jóvenes? Muchas veces los que están fuera nos dicen que nos ven tristes, apagados, anclados en el pasado, envejecidos. Y no les falta razón, ¿no? Aunque yo les diría que busquen la forma de ayudarnos a los que estamos aquí a dar la vuelta a esa visión. En Asturias hay una nueva generación de emprendedores y emprendedoras, de empresarios y empresarias, que trabajan con una nueva mentalidad. También de jóvenes que se incorporan al mercado laboral en distintas situaciones, desde FP, desde la universidad. Unos se quedan aquí y otros irremediablemente se van, ya que nuestro tejido empresarial e industrial no puede ofrecerles lo que buscan. Es ley de vida y lógicamente tienen que buscar su futuro. Un futuro que siempre debería intentar ser mejor. Los que trabajan y trabajamos desde Asturias queremos construir una región mejor, más competitiva, más exigente, más innovadora, más sostenible. Creo que esto nadie lo puede dudar. Ese es uno de los objetivos por los que nació Asturias Power. Provocar cambios e impacto positivo en Asturias en forma de proyectos que generen el impulso de nuestra economía. En ese objetivo estamos enfocados y necesitamos de tu ayuda. Creo que las personas somos las únicas que podemos provocar esos cambios. Hoy nos acompaña en el podcast de Asturias Power Roberto Álvarez Cadavieco. Para muchos de vosotros, desconocido hasta ahora, pero que a pesar de sus 30 años, tiene una gran trayectoria en la creación de negocios online. Os aseguro que merece mucho la pena escuchar su historia, con algún que otro susto incluido. Un joven al que le gustaba, como a otros muchos de su edad, ser futbolista. Una idea que su padre le quitó de la cabeza si no lo compaginaba con sus estudios. Hoy no se arrepiente de las decisiones tomadas por sus padres. De todo esto, sus estudios, su trayectoria profesional y lo que le ha llevado a volver a Gijón para intentar construir desde Asturias un nuevo proyecto de vida, hablamos y conversamos en este podcast. Espero que os guste, tanto como me ha gustado a mí, hablar un rato con Rory. Empezamos. ¿Qué tal, Rory? ¿Cómo estás? Hola Luisma, ¿qué tal? Pues todo muy bien. Muchas gracias primero por la entrevista. Bueno, la entrevista nada, conversación entre dos asturianos, ¿eh? Dos asturianos con distinto bagaje. El tuyo, aún siendo más joven, es mucho más extenso que el mío, pero bueno, se trata de compartir y de dar a conocer a los que nos escuchan, pues a perfiles profesionales asturianos que bien trabajan aquí o trabajan en cualquier parte del mundo y bueno, en tu caso yo creo que se aunan muchas de esas cosas, ¿no? Así que nada, vamos a poner a la gente en contexto, ¿vale? Yo conozco a Rory, que su nombre es Roberto Álvarez Cadavieco, gracias a su hermano Ángel, que nos acompañó en el primer meetup que hicimos el año pasado, creo que fue el 8 de agosto, en la terraza del NH, y donde Ángel pues, nos explicó un poco su trayectoria profesional, su formación también en Estados Unidos a nivel educativo y también de primeros pasos profesionales. Y gracias, Ángel, pues conozco a Rory, con el que he hablado personalmente por LinkedIn algo en los últimos meses, pero ahora que está en Gijón pasando, bueno, ya no confinamiento, ya está disfrutando de la ciudad ya un poco más.
Hablamos hace 10 días, una semana, 10 días, que nos conocimos cara a cara, ¿no? A través también de una conversación por Meet de Google. Y nada, pues simplemente voy a hacerte, Rory, la primera pregunta que hago a todos los invitados, que es ¿cómo ven Asturias? ¿No? Es decir, ¿qué creen que Asturias puede aportar o en qué creen que Asturias puede posicionarse o en qué creen que Asturias puede trabajar para construir un futuro mejor y pues más sostenible en el tiempo y atraer, no solamente atraer gente, atraer talentos, sino desde aquí poder hacer cosas que sean globales, ¿no? No pensar en local, sino pensar un poco en el ámbito global y en el mercado en el que nos estamos moviendo actualmente y se mueve cualquier empresa. Sí, de acuerdo. Pues mira, primero que todo decirte que yo soy, a pesar de llevar fuera de España 12 años, primero soy muy español y segundo soy muy asturiano. Entonces, por todos lados por los que voy pongo Asturias siempre por delante. Es una realidad. A mí Asturias me encanta y al mismo tiempo me da mucha pena de la situación por la que atraviesa, en la que obviamente soy una de esas personas que siempre quiere apoyar y ver las posibilidades para dar la vuelta a la región. Soy un convencido, y más desde que llegué a México, de que en Asturias hay un talento espectacular. Yendo a México te das cuenta de la cantidad de asturianos que se fueron a México hace un montón de años y que salieron de la nada y que crearon empresas. Tenemos un carácter, no sé muy bien por qué es, no sé si es por la minería, por las situaciones que vivimos o por qué es, pero creo que tenemos un carácter en el que tenemos dentro grandes emprendedores o una personalidad que no nos deja derrumbarnos a la mínima, aunque somos capaces de levantarnos y volvernos a levantar hasta conseguir lo que nos proponemos. A pesar de eso, debido a la comunicación y debido a los medios, no sé, no quiero entrar en política, pero también imagino que algo tendrá que ver la política, nunca hemos sido capaces de dar ese paso que dio el País Vasco, que dio Cataluña o incluso Galicia, pero sí estoy convencido de que tenemos el talento para hacerlo y que tenemos las cualidades como región para lograrlo. También estoy convencido que todo este tema del cambio climático y lo que rodea Asturias, a pesar del envejecimiento de la población, creo que nos va a traer un factor importante y es una realidad que Asturias cada vez es un lugar en el que hay más turismo. A pesar de eso, creo que todavía queda mucho por hacer, por potencializarlo, por darlo a conocer, por generar un impacto fuerte dentro de España primero y y fuera de España segundo. Entonces, bueno, pues primero es una región, para resumir, que me da un poco de tristeza, a la que me gustaría mucho ayudar, y por eso hoy también estoy aquí en Gijón viendo diferentes oportunidades para desarrollar, porque hasta ahora he desarrollado toda mi carrera fuera de España y creo que le debo algo también a la tierra donde crecí, ¿no? Bueno, oye, cualquiera que te escuche pensarán que, bueno, lo denotarán por la voz, porque es algo que, bueno, denota también un poco tu juventud, aunque también tu madurez por cómo hablas, ¿no? Pero Rory, ¿cuántos años tiene? 30 años. Bueno, 30 años. 30 años ya los quisiera yo también para mí, ¿no? Yo cuando hablaba el otro día con Rory por primera vez, una de las cosas que me gustó mucho, ¿no? O que me llamó la atención, que no conocía, porque no sabía cuál era sí sabía que tenía una gran trayectoria internacional, que había trabajado en muchas empresas, pero no sabía que él quería ser futbolista, ¿no? Es decir, entonces, como eso me viene a mí también de cuna, ¿no? Y yo en mis tiempos mozos, pues también quise ser. Yo creo que no quería ser, ¿no? Yo me aparecí allí, me puse a jugar, se me daba bien, pero eso de que tuviera la mentalidad de querer ser futbolista, yo creo que no la tenía, ¿no? Quizás eso también supuso que no lo fuese, ¿vale? Eso te das cuenta con el paso de los años, que quizás si hubieses tenido otra mentalidad más directa o no sé, más agresiva o más emprendedora en ese campo también, pues igual lo hubieses conseguido o no, ¿no? Porque influyen muchas cosas. Pero bueno, Rory le gustaba el fútbol y dijo en casa que él que quería ser futbolista, ¿no? Dijo, papá, mamá, no, yo no quiero estudiar, bueno, no dijiste que no querías estudiar, pero que querías que querías ser futbolista, ¿no? Y en casa, ¿qué te dijeron? Me dijeron que de ninguna manera, que primero los estudios y después el fútbol. La realidad es que, para poner en contexto un poco a la gente, nunca he sido un estudiante brillante en el colegio. O sea, todo es así, que primero fui a la Inmaculada y en bachiller me cambié a Los Robles
y la realidad es que me pasaba más tiempo jugando al fútbol y de paseo por Gijón con mis amigos que delante de un libro. Entonces, la realidad es que tenía una pasión muy grande por el fútbol, como cualquier niño tenía una ilusión muy grande por ser futbolista, pero escuchándote a ti, tal vez también me faltaba esa decisión de ser futbolista, bueno, o muchas otras cosas, ¿no? Como calidad, físico, etcétera, etcétera. Pero al final también creo que mi mente iba más hacia los negocios que hacia el fútbol. Claro que también es complicado el hecho de que una persona joven ya tenga una mentalidad. Lo acabas de decir, bueno, pues que no eras brillante en esos estudios. Hay mucha gente que, lógicamente, pues por distintas circunstancias no es todo lo constante, o tienen esas edades la constancia necesaria para conseguir pues mejores notas, o porque se aburre, o porque no le motiva, o porque lo que sea, ¿no? A ti te motiva por una parte el deporte, que te sigue motivando porque haces también le pegas fuerte a la carrera y a las largas tiradas de carrera, después nos comentarás. Pero bueno, pues eso, te gustaba ese deporte y te tiraba también la parte empresarial, y entonces ahí pegaste un giro, o tuviste la suerte de encontrarte con alguien que te dio la posibilidad de aunar esas dos patas, ¿no? Efectivamente. Gracias a Dios, pues tenía una persona que es un vecino mío, que se llama Iñaki Iraña, que en su día fue futbolista del Sporting de Gijón, entre otros equipos. Es una persona con la que yo, teniendo 12, 15 años, iba a su casa a picarle para jugar al fútbol en la urbanización, y jugaba con él, con su hijo, incluso con su sobrina y demás. Y bueno, a través de eso pues me ha ido siguiendo a varios partidos y demás, y me habló de la posibilidad de irme a Estados Unidos con una beca de fútbol. También, como hablaste anteriormente de mi hermano estudió en Estados Unidos y mi hermana estudió en Madrid. Viendo que tenía que escoger la posibilidad de estudiar sí o sí, que hoy lo agradezco a mis padres, en su momento pues seguramente hubo muchos debates, hoy lo veo como un paso positivo, decidí combinar los estudios con el deporte e irme a Estados Unidos con una beca de fútbol, haciendo que mis padres pagasen lo menos posible dentro de mis estudios universitarios. Claro, que además es algo que mucha gente desconoce. Es decir, yo me acuerdo, Jorge, si mi época, no sé, si tu época hubiese existido este tipo de ayudas, o de becas, o de posibilidades, seguramente que mucha gente que estaba jugando aquí, o que estábamos en esa parte de estudios, pues igual incluso te hubieses aventurado, más que nada por también el tema del idioma, de perfeccionar, de salir, de progresar profesionalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no siempre te encuentras esa oportunidad, o no te llega en el momento indicado, ¿no? Que te encuentra en ese camino de búsqueda profesional en el que estés. Bueno, y entonces sales de Gijón y, lógicamente, dices, bueno, pues en vez de irme a Madrid, que tengo que estar allí con mi hermana, que me va a fichar un poco, encuentras a Araña en el camino y te dice, ostras, hay esta oportunidad, y coges la maleta y para USA, ¿no? Tal cual. De hecho, hice unas pruebas en Las Rozas, en la ciudad de fútbol de la selección española. Ahí vinieron varios entrenadores de Estados Unidos y bueno, tuve diferentes oportunidades y me fui a Nueva Orleans, a un pueblito cerca de Nueva Orleans. Antes que eso estuve en California, en Santa Bárbara, y todo esto hay que decirlo bien claro para la gente que se encuentre en la misma situación. Después de haber suspendido inglés durante muchos años en el colegio, o sea, es decir, no era mi lengua preferida, ni tenía facilidades para el idioma. Si tengo un defecto, creo que es mi oído. No soy muy bueno con mi oído, no soy muy bueno para reconocer acentos. Bueno, se me puede escuchar que después de 12 años fuera de España, de 7 años en México, sigo hablando un asturiano español bastante parecido. No se me ha contagiado mucho el acento mexicano. Y efectivamente me fui a Estados Unidos con un poquito de miedo, obviamente, pero intentando superar el miedo. Y a partir de ahí me cambia mi deseo de el fútbol por las empresas. Pero ¿por qué te cambia? ¿Por la educación que recibes en Estados Unidos? ¿Por la mentalidad que te encuentras allí? ¿Por el entorno en el que vives? Sí, es un mix. Primero yo me marchaba a Estados Unidos siempre a finales de julio, mientras todos mis amigos estaban aquí de veraneo. Entrenaba 3 veces al día, empezaba a entrenar a las 6 de la mañana porque hacía un calor horrible a partir de las 10 de la mañana. Y
Luego, bueno, pues empecé a ver diferentes negocios, fue un poco salir de mi zona de confort, empezar a ver diferentes oportunidades, diferentes cosas que no veía en España y ver posibilidades de cosas que existían en Estados Unidos de quererlas traer a España. Entonces me acuerdo perfectamente que lo primero que vi fue una cadena de burritos que se llama Chipotle, que está listada en bolsa en Estados Unidos, y volví locos a mis padres, a mis hermanos y todo con la idea de que yo quería montar Chipotle. Entonces no es que ya quería dejar los estudios para jugar al fútbol, sino que quería dejar los estudios para montar Chipotle. Pero bueno, una vez más me guiaron a que siguiera la carrera, que ya tendría muchas oportunidades de montar que cosas. No era el momento, ¿no? Pero eso No era el momento. lo querías traer a España o era para... Quería replicarlo. Quería replicarlo aquí, vale. Mira, eso fue otra cosa después llegamos a ello, porque fue otra cosa que me contaste el otro día, que son modelos de negocio que uno no se da cuenta, lógicamente, ¿no? Que puede existir ese modelo de negocio que es el replicar cosas en mercados donde no existen. Bueno, en España, por ejemplo, tenemos un caso muy actual y muy visible, es Cabify con respecto a Uber, ¿no? Es decir, bueno, ahí, Sí. lógicamente, en Estados Unidos... Uber, Lyft, hay distintas plataformas de tal y bueno, aquí la gente anduvo lista, ¿no? Estuvieron vivos, como en su momento lo estuvieron con 20 frente a Facebook, ¿vale? Pues lógicamente ahí, pero es que hay empresas que se dedican a esto de manera profesional y para sacarle negocio y hacerlo crecer, ¿no? Pero bueno, llegamos a eso después que nos tocará. Entonces, ¿sigues ahí, dejas los burritos aparcados? Porque eso ¿en qué año de carrera fue? ¿O fue cuando al poco de llegar o fue ya cuando estabas en...? Cuando iba para el segundo año de carrera. Pero ya cuando, porque primero estuviste en California y ya fue carrera o en California fue último año de bachiller o... No, California fue un curso preuniversitario. Ajá. Que haces unas clases que se llama ESL, English as a Second Language, Ajá. Que es para preparar a gente que no tiene el nivel suficiente de inglés para alcanzarlo para llegar a la universidad de una forma adecuada. Vale. Entonces, una vez que paso por California, ahí veo este modelo de negocio, que veo un modelo tipo McDonald's, pero de comida más saludable y a un estilo más mexicano, en el que me gusta y en el que no existe en España y el que creo que puede traer un valor muy grande para España y además que era un lugar al que yo iba a comer todas las semanas y siempre me encontraba españoles. Entonces, claramente, mercado había para el modelo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, ¿sigues en la universidad, que era en este caso la Universidad de San Luis, ¿era? En San Luis. Estuve en San Luis University, y de ahí hago un transfer a William Carey University a 45 minutos de Nueva Orleans. Ajá. Vale, y ahí desarrollas tu carrera y ¿en qué ámbito te especializas? ¿Algo similar a económicas, empresariales? ¿Cómo se estructuraba allí? ¿Cómo se estructura que me imagino que será distinto aquí, pero cómo se estructura un poco allí la parte educativa, la parte de asignaturas, troncales, etcétera, etcétera? Primero que todo, allí es muy diferente. Y una cosa que me hizo fue cambiar el enfoque en los estudios. Igual que de pequeño era un estudiante regular, en el que iba suspendiendo, aprobando y pasando curso a curso, en Estados Unidos me obligaron a sacar buenas notas. Si no sacaba buenas notas, no podía entrenar ni jugar, y era un tema obligatorio para pertenecer al equipo y para recibir la beca, ¿no? Entonces, primero el modelo de estudios de Estados Unidos es un modelo tipo el colegio, en el que tienes clase todas las semanas, tienes que asistir obligatoriamente con tus deberes y eso equivale a una nota y a partir de ahí tienes diferentes exámenes continuos con un examen final. Por decirlo de alguna forma, es un modelo más práctico, menos teórico que el español y en el que hay diferentes asignaturas muy enfocadas a negocios. Yo estudié particularmente business. Hice una doble especialización en marketing y management, o sea, dirección de empresas. Vale, y pasas tu desarrollo educativo de formación, sales de la universidad, no sé si hiciste algún tipo de máster o algo, especialización después o... No. Bueno, te voy a contar un par de anécdotas ahí durante los estudios. Una de ellas es que durante los estudios hice unas prácticas en Groupon en Madrid, un verano. ¿Por qué? Porque simplemente mi hermana trabajaba ahí, era un tema de internet que yo todavía no conocía, me dijo que podía ser una buena primera iniciativa y efectivamente hice 3 meses de prácticas en Groupon en Madrid y me encantó. A partir de ahí decidí que lo que yo quería hacer era desarrollar empresas de internet y trabajar en ese sector
y crecer sobre ese mundillo. Y la segunda es que para terminar la universidad yo ya había acabado con el fútbol, me iba a tener que pagar mis estudios el último semestre y como la verdad es que yo quería pagarme los estudios, a pesar de que gracias a Dios tenía las posibilidades de que mis padres me apoyasen si lo hubiesen necesitado, pues lo que decidí fue meterme a hacer todo tipo de mantenimiento de la universidad. Entonces me puse a segar, a pintar la universidad, etcétera, etcétera, mientras estudiaba para pagarme el último semestre de la universidad. Qué bueno, qué bueno. Eso es, yo creo que muchas veces, lo decías antes con respecto, cuando hablábamos de Asturias y de la situación, yo creo que eso también es un tema, aparte de que es un tema que tiene que estar dentro, ¿no? Tiene que estar dentro del gen de la persona, también tener esa iniciativa y esa actitud, ¿no? Frente a lo que se te ponga por delante. También es un tema a veces de esfuerzo, ¿no? Y de sacrificio. Es decir, que pensamos, siempre estamos esperando aquí, por ejemplo, en Asturias, yo creo que una de las cosas que nos lastra es, yo siempre lo repito, y igual caigo de pesado por esto, pero todo el tema de las subvenciones, ¿no? De ser una provincia subvencionada y requete subvencionada, y que con esas subvenciones, lógicamente, pues habrá mucha gente que no habrá hecho todo lo correcto para que se distribuyeran de la mejor manera y realmente a las personas que lo merecían, ¿no? Pero que si detrás de todo eso no hay un esfuerzo, no hay una actitud, no hay nada, ¿no? Es decir, si no hubieses hecho eso, vale, estaría muy bien llamar a papá y a mamá para que te hubiesen sufragado esos gastos, pero dices, coño, pues no, voy a intentar, pues eso, segar, limpiar, hacer lo que pueda a cambio de que me paguen un dinero y que ese dinero lo destine a mis estudios, ¿no? Pues bueno, pues eso es también... Muchas veces son pequeños detalles, pero que te marcan también un poco en tu hacer futuro, ¿no? Porque cuando te enfrentes a otras cosas en el futuro, pues sabes un poco hacia dónde tirar, ¿no? En ese sentido. Tal cual, y estoy totalmente de acuerdo y de hecho, bueno, pues la gente que me escuche, que ha trabajado conmigo o que ha sido compañero mío, lo sabrán. Hay una fórmula de un chico que se llama Víctor Coopers, sí, que yo imprimo en todas las paredes en las que he montado empresas o he trabajado, que dice que el conocimiento más la habilidad por la actitud es igual al valor de una persona. Lo que quiere decir la fórmula al final es que el conocimiento y la habilidad es importante porque suma, pero lo que realmente hace exponencial a una persona es la actitud. Entonces, eso para mí es clave, o sea, tener una actitud enorme y siempre querer dar lo mejor de ti, para mí es lo más importante como persona, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque al final es lo que te determina a ti como persona. Nadie me va a juzgar por si estudié en William Carey University o en otra universidad o por si tengo 2 carreras o 3, pero sí me van a juzgar por la actitud que tengo en mi día a día. Desde que salgo de casa hasta que doy los buenos días a la primera persona que me encuentro hasta que me acuesto por la noche. Totalmente de acuerdo. Vamos, ahí yo no... Ahí siempre vamos a estar de acuerdo, ahí no vamos a tener discusión posible. Vale, entonces, haces las prácticas de verano en Groupon, en vez de venirte a Gijón a surfear o irte a Mallorca con unos amigos o irte a Canarias o a donde fuese, te decides quedarte en Madrid, que hace un poco de calor además en esa época del verano, y hacer unas prácticas. Pasan esas prácticas, descubres dentro de ti, pues coño, esto del tema online, de negocio, de llegar al cliente... me gusta, vale, venga, ¿qué pasa después? Pues bueno, a partir de ahí mi cabeza sigue siendo un poco loca, creo que hoy en día sigue siendo, pero bueno, a partir de ahí estoy terminando los estudios y le digo a mi padre que me apetece irme a China de mochilero a ver cómo hacen los chinos para producir en masa y vender a todo el mundo. Entonces ahí tengo una respuesta de mi padre muy concreta que me dice, mira, yo no te voy a patrocinar ningún viaje a China de mochilero, si quieres te marchas a trabajar. Y entonces como directamente ya vi que no iba a tener recursos, porque obviamente con el dinero que tenía ahorrado no me iba a dar, pues entonces lo primero que hice fue ponerme a buscar trabajo en Asia. Y en el primer lugar donde apliqué o donde metí mi currículum, que no era muy extenso, era una incubadora de empresas de internet en Tailandia y al día siguiente me llamaron, sorprendentemente. Me hicieron unas entrevistas y me dijeron que si querían, que estaban empezando una empresa y que me contrataban para irme a montar una empresa a Tailandia. Porque de aquella, ¿cuántos años tenías? Tenía 22 años.
bueno, es que hay que ponerlo en contexto también. Es decir, que lo comentábamos antes, es decir, acabas los estudios con una mano delante y una mano detrás, decides porque lo decides y porque tu cabeza te lleva a decir, coño, quiero descubrir el mercado asiático, ¿vale? Pues perfecto, venga, pues ¿cómo buscaste el curro? ¿Ya había alguna plataforma de internet para buscar online? O... Bueno, yo la verdad que había trabajado en Groupon. Groupon viene a través de una desarrolladora de empresas de Internet que se llama Rocket Internet, Ujú. que consolidó todas estas empresas de cupones. Y entonces a través de Rocket Internet había diferentes ofertas en diferentes países emergentes y a través de eso logré localizar esta otra desarrolladora de empresas de Internet que se llamaba Alpha Founders y bueno, les mandé un email con mi currículum diciendo que mi sueño era desarrollar empresas de Internet y me llamaron ese mismo día. Vale, actitud nuevamente, ¿no? Venga, pues seguimos. Y te vas para Tailandia. Y me voy para Tailandia, un poco loco, sin conocer a nadie, sin hablar nada de tailandés y demás. Me dijeron que estaban montando un comparador financiero. Yo la verdad no tenía ni idea ni de finanzas, ni de tailandés, ni de nada, pero creía que era una oportunidad muy buena para mí para aprender. Entonces llegué a Bangkok, desde aquí, desde España, localicé un apartamento en el que podía vivir, ya tenía el apartamento contratado y llegué prácticamente a montar la oficina, es decir, a montar las sillas, las mesas y a montar la empresa de cero, O sea, tu labor era crear la empresa. O sea, crear la empresa. te dijeron, esta es la temática que queremos afrontar. ¿Había algún modelo de comparación o no? Era... No, porque era muy pronto en el tiempo, en ese momento estaban saliendo este tipo de empresas, entonces lo que hicimos fue meternos, bueno, obviamente con uno de los directores de Alpha Founders, fue meternos en el mercado a través de seguros de casas, de seguros de coches y demás. Entonces empezamos siendo como una especie de broker para los diferentes bancos y, aunque suene raro y gracioso, yo sin saber tailandés, empecé a construir el contact center o el call center o el, no sé cómo llamarlo Sí, en call español, center, sí. para Tailandia. Entonces, ¿cómo hacía? Tenía un diseñador en el que yo le decía lo que quería en inglés, él me lo traducía al tailandés y me iba a la calle con unos papeles diciendo telemarketing, este es el trabajo, este es el salario. Vale, entonces yo iba a los metros, a las salidas de metro y demás, contactaba a gente joven que veía con energía y demás y le enseñaba, le intentaba explicar un poquito en inglés, porque obviamente ahí el inglés no es muy avanzado, y todos los que me decían que sí, me los llevaba para la oficina a que un compañero mío tailandés le hiciera entrevista. Bueno, esto si lo cuentas de otra manera, yo creo que esto no cuela, ¿eh? Dices, hostia, voy a hacer un proceso de selección a la salida del metro en Tailandia o de la estación o donde sea, ¿no? Y dices, hostia, si lo hacemos aquí en España así, nos tachan de locos, no, nos tachan de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y también tuviste una anécdota en Tailandia, ¿no? Algo te pasó por ahí, me contaste el otro día, ¿no? Tal cual, bueno, entonces la verdad es que en Tailandia me fue muy bien. Lo cierto es que después de unos meses me ofrecen ser socio de la empresa que estaba construyendo y demás. Y pues nada, por desgracia, un día saliendo de la discoteca, todo el mundo me pregunta, la primera pregunta es, ¿ibas muy borracho? No, la verdad es que no. Saliendo de la discoteca me subo a un taxi y bueno, pues tengo un susto, me secuestra un taxista, me pone una pistola en la cabeza y me lleva hasta las afueras de Bangkok y me deja tirado en las afueras de Bangkok sin nada, solamente con las llaves de casa. La realidad es que fue un susto que hoy en día, después de todo el tiempo que llevo por el mundo, me ha venido muy bien para tener cuidado en las siguientes zonas donde he Ujú. estado trabajando y viviendo, ¿no? Pero bueno, fue un susto, fue un punto de inflexión importante que al principio, bueno, pues te imaginas, iba caminando por la calle, mirando para la izquierda y para la derecha para asegurarme de que nadie me iba a hacer nada. Claro, claro, porque entiendo que era un espacio también desconocido, ¿no? Que no conocías, te dejó un sitio que no conocías, pues tócate las narices, joder. Bueno, vale, pues siguiente paso. ¿Dónde pegas el siguiente salto? Bueno, entonces ahí en Tailandia me pasó eso. Mi hermano estaba en México montando un fondo de inversión y al mismo tiempo me había contactado Rocket Internet, que era la empresa esta de la que hablamos anteriormente, que habían construido gran parte de Groupon, y me contactan para irme como account manager
a montar una empresa a México. Se llama Hello Food, Food Panda, es una empresa de delivery de comida, como hoy en día se conoce en España Globo, Uber Eats, Deliveroo, y bueno, ahí sí con un poquito de apoyo, porque ya estaba mi hermano en México, me voy a México a montar esta empresa. ¿Y llegas a México en qué año? Llego a México, el año no me acuerdo, pero 2013 creo. Vale, y empiezas con esta empresa que no tiene nada que ver con la otra de la que venías, sí tienen que ver en el ámbito, ¿no? En el canal, que el canal también era un canal online, pero un sector totalmente distinto, que era el de reparto de comida a domicilio, distribución de comida. Y empiezas en esa empresa y desarrollas tiempo allí o cómo. Bueno, ahí te cuento. Llegué y la realidad es que al principio, digo, para que no parezca muy fancy ni nada de eso, empecé a meter todos los restaurantes posibles dentro de México a nuestro portal de delivery de comida. ¿Cómo ¿México, lo hacía? México global o México DF? Bueno, empezamos en México DF. Vale. Empezamos en México DF, después fuimos expandiendo a otras ciudades. La realidad es que en México, México DF lo llaman México. Ya. Entonces, por eso siempre hablo de México como país, pero en realidad estoy hablando de la ciudad. Entonces, ahí con una bici pública, dando pedaladas para todos los lados, iba de restaurante en restaurante, afiliándolos a la plataforma que estábamos creando y conseguimos hacer la plataforma que más pedidos de comida entregaba en México a través de esta marca que se llama Hello Food, que era una empresa de Rocket Internet. Y era similar a lo que podemos encontrar aquí ahora con Globo, es decir, una aplicación a través de la cual tú hacías un pedido a distintos locales y esos locales, es decir, iban a recoger la comida y se distribuía, o era otro formato. Era otro formato, es el primer formato de donde después nació Globo y nacieron las diferentes empresas. Y era un formato en que todos los restaurantes que tenían posibilidades de entrega a domicilio estaban recogidos en un marketplace o en una plataforma en la que tú podías seleccionar el restaurante y la comida que querías y el mismo restaurante te hacía entrega de ella en tu domicilio. Nosotros en ese momento no vimos o no fuimos capaces de ver esa capacidad de crear freelance o autónomos para poder dar soporte a esos restaurantes que no tenían el delivery, ¿no? En ese momento, la logística. Claro, que es la gran diferencia con las plataformas que existen actualmente y bueno, yo creo que tal cual. Yo creo que aquí en España la que más se está implantando es Globo, más que nada, por lo menos es la que más se ve, porque como tienen las mochilas amarillas y verdes, llama la atención, ¿no? Pero no sé cómo está la situación en Madrid, Barcelona o grandes ciudades donde me imagino que la competencia con Deliveroo y Uber Eats será más importante, más potente, pero bueno, lógicamente están pegando un cambiazo de la leche, porque una de las cosas que sí yo creo que es un cambio sustancial, que muchas veces no se le ha dado tanta importancia, es la experiencia de usuario que tú tienes como cliente de esas plataformas, ¿no? El hecho de que sabes el precio, pagas directamente, sabes cuándo te va a llegar el pedido, estás traqueando por dónde va la moto, la bici, hasta que ya está aquí y suena el timbre, ¿no? De casa, es que eso es curioso, ¿no? Dice, ya está aquí, ¡pum! ¿no? Y llaman, suena el micro de casa. Y incluso a los críos, yo tengo una hija de 10 años, les gusta esa experiencia, ¿no? Vamos a pedir un globo, ¿no? Es decir, les pasa también como con el car sharing, ¿no? Cuando vengan aquí en Gijón la plataforma, hay dos plataformas, tenemos a Guppy y tenemos a High Mobility, pero yo creo que a los críos el tema de Guppy les hace gracia por lo del nombre y el pez, ¿no? Es un pez, entonces, bueno, les quiero montar en un Guppy, ¿no? Son experiencias que antes no existían, lógicamente, y que yo creo que diferencian muchas veces los productos. Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias a Hello Food tuvimos la posibilidad de generar un impacto económico en España y, entre otras cosas, adquirimos la Nevera Roja, que fue uno de los grandes exit que hubo aquí en España en los últimos años. Finalmente, Hello Food se fue vendida a Yasit, que es una de las mayores empresas de delivery de comida. Y después de eso, pues a través de LinkedIn, la red que tú mejor conoces de todas y que yo también la uso para diferentes temas. Y tú la utilizas bien también. Además la utilizo. Tienes una red, lo he visto hoy, de más de 10.000 contactos
Y cuando publicas, bueno, como hay que publicar en LinkedIn, ¿no? Generas conversación, pones cosas que tienen interés. Bueno, no es fácil. Al final tienes que dedicarle tiempo también. Tienes que pillarle el tranquillo, ¿no? A la Sí. red que utilices. Yo, por ejemplo, Instagram, si me pones Instagram, yo no soy instagramero. Me cuesta muchísimo, aunque sea tan sencillo como subir una foto, etiquetarla y compartirla. Ya no me encuentro tan cómodo ahí. ¿Vale? Me pierdo, ya no digo nada de TikTok, ¿eh? Eso ya son palabras mayores, esas. Aunque tengo algún padre está haciendo sus pinitos en la red, pero bueno, lógicamente la generación cambia y la rapidez con la que interactúan los críos es mucho más ágil que yo en este caso, ¿no? Que no me he puesto de verdad a controlarla. Pues ahí, a través de LinkedIn, tengo suerte y me contacta un chico de Argentina que se llama Diego Noriega. Fue uno de los primeros emprendedores reconocidos de Internet en Argentina. Creó una empresa que se la vendió a eBay. Y bueno, una vez más, por iniciativa propia, y una vez que me agrega, le mando un mensaje a través de LinkedIn diciéndole que si en algún momento pasa por México, que me encantaría conocerlo, que me encantaría conocer de su experiencia, porque al final me veo reflejado en él y me gustaría algún día llegar a hacer algo de lo que él hizo. E inmediatamente me contesta ese mensaje, me dice que está en México y que si queremos nos vemos para desayunar al día siguiente. Y bueno, yo siendo nadie en este mundillo, él siendo un referente a nivel Latinoamérica, pues me invita a desayunar al día siguiente y a partir de ahí creo una relación con él y poco después, no sé, un par de meses más tarde, me llama para decirme que si me quiero hacer socio de él, de alguna forma, ayudándole a montar su empresa, que se llamaba Segundo Hogar, dirigiéndola en México y ayudándole también en Estados Unidos. Y con mucho gusto agarro el reto y le digo, mira, no me importa el porcentaje de la empresa que me des, no me importa el salario que me des, lo que me importa es estar junto a ti, aprender de ti y juntos crecer esto. Y de la mano de él me voy a montar Segundo Hogar. ¿Y esa, de qué va, cuál era el foco de negocio, el modelo de negocio de Segundo Hogar? Bueno, pues Segundo Hogar era una empresa que venía a solucionar los problemas de las rentas de vacaciones. Antiguamente era muy difícil encontrar una casa de vacaciones a muchos kilómetros de distancia, entonces era principalmente eso, ayudar a familias a encontrar casas de vacaciones, que son segundas casas de propietarios, en los diferentes lugares de Latinoamérica. Nosotros llegamos a tener más de 7.000 propiedades en Latinoamérica y teniendo una inversión inicial de cerca de $1.800.000. Digamos que era como un Airbnb, pero de propiedades, ¿no? De segundas residencias, y esa gente compraba o alquilaba o arrendaba. Bueno, pues era gente como muchas personas, bueno, muchas no, pocas, pero como varias personas hay en el mundo que tienen su segunda propiedad. Esa segunda propiedad, nosotros la mayoría del año estaban vacías, nosotros la subíamos a nuestra plataforma y les ayudamos a generar un ingreso extra por esas propiedades y a través de esa página web nos poníamos en contacto con diferentes clientes que las alquilaban para pasar una semana, 10 días de vacaciones con su familia, ¿no? Porque muchas veces al final lo que un cliente quiere o lo que un turista quiere es sentirse como en casa en el lugar de destino, que ya no solamente por temas de ahorro de dinero o demás. Muchas veces es esa comodidad lo que buscas y lo que te hace que alquiles la casa en vez de irte a un hotel. Sí. Yo, por ejemplo, alguna plataforma conozco de esas, pero del ámbito de náutico, es decir, de yates, por ejemplo, que hay plataformas en las cuales un propietario o incluso armadores que tienen barcos y que los ponen a disposición de clientes y tú los puedes alquilar en cualquier puerto del mundo, ¿no? De hecho, había una plataforma española que no recuerdo ahora el nombre, que se dedicaba precisamente a esto, a unir barcos de distinto tipo que estaban en desuso porque se utilizaban pues bastante estacionalmente, entonces te permitían el hecho de disfrutarlos en otros momentos, ¿no? Vale, y ahí estás, ¿cuánto? Bueno, ahí estoy casi 2 años. Salgo entre los 5 mejores emprendedores por la revista Forbes en México. Ese dato no lo tenía yo controlado, ese dato. Sí. Bueno, finalmente la verdad que no fue un super éxito, pero sí conseguimos hacer una venta de la empresa a Best Day,
que es la empresa número 1 de turismo en México. Adquirieron la empresa para crear una nueva vertical, que era la de renta de vacaciones, que no tenían ellos en su página web. Pero bueno, anterior a eso tuvimos la oportunidad de hacer una venta que se nos cayó en la última semana y eso nos hizo dar la vuelta a la empresa. Bueno, tanto así que tuvimos que echar prácticamente al 90% de los empleados en ese momento. ¿Y cómo se lleva esas gestiones? O sea, porque muchas veces, lógicamente, no todas las startups salen bien, no todos los proyectos salen bien, lo que acabas de decir, ¿no? Crecimiento muchas veces muy rápido, lo que se llama ahora growth hacking, ¿no? Esa parte de crecimiento exponencial, y mucha inversión, quemar el dinero, y de repente, joder, te ves que eso que has hecho, que se va un poco por tierra, porque obviamente no todo va a salir bien y que encima tienes que enfrentarte a despedir personas. ¿Cómo se lleva eso? Bueno, pues eso la verdad no se lleva bien. Por desgracia es una cosa que he ido aprendiendo y que me ha tocado hasta el último momento ahora en la última empresa en Green. Pero la realidad es que la satisfacción de generar una empresa, de generar empleo y de solucionar un problema en el mundo es mucho más grande que la decepción de tener que sacar a diferentes personas de la empresa. Y al final, a la hora de echar a personal por un tema de costos o de reducción de personal obligatorio, por directriz de los fondos, de los inversores o por que la empresa no te lo permite seguir creciendo, pues yo tengo una mentalidad muy concreta que es pensar, bueno, es mejor sacar a 20 personas y que la empresa siga adelante, siga funcionando y siga creciendo, a tener que cerrar la empresa por no tomar esas decisiones difíciles. O sea, no, cuando eres emprendedor y cuando creas una empresa, lo más bonito es tomar las decisiones de crecimiento y de tener más empleados y de aumentar salarios, pero obviamente no hay cualquier empresa te va a enfrentar a problemas que los tienes que atacar. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque también, también lo he vivido eso, ¿eh? El hecho de tener que enfrentarte a situaciones pues, que no son agradables y que muchas veces intentas escurrir el bulto, ¿no? Dices, va, esta decisión ya la tomo mañana, ¿no? Y pasa otro día y dices, no, mañana. Claro, cuando llega el día siguiente y te llega la hostia y te llega el golpe, bueno, pues seguramente que esa decisión que tenías que haber tomado semanas, meses o incluso años atrás te hubiese permitido direccionar seguramente otra empresa y gestionar pues de manera más eficiente, ¿no? Al final eso también es pues aprendizaje, ¿no? Aunque siempre nos gusta aprender de las cosas positivas y no de las negativas, ¿no? Pero no siempre es posible. Vale, y sales de esta nueva empresa, ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Sí. Sales de Segundo Hogar y el siguiente paso. Bueno, la verdad es que a partir de Segundo Hogar agarro mucha exposición dentro del mercado mexicano y me empiezan a llamar para ser juez de diferentes concursos. Me llaman para ser consejero de la alcaldía más grande de México, que se llama Miguel Hidalgo, y soy consejero de desarrollo económico de la delegación Miguel Hidalgo. Me llaman para ser consejero de educación de una universidad. ¿Eso quiere decir que te metiste en el lado político también? Sí, pero sin quererlo. Sí, pero sin quererlo. La verdad es que no sabía muy bien ni de qué se trataba el partido, pero creía que era una buena... Bueno, luego me enteré, estuve leyendo, estuve averiguando y demás. Y bueno, fue una forma de meterme en un lado para conocer diferentes empresarios y colgarme de diferentes contactos, ¿no? Y muy distinto a lo que puedes conocer aquí, aunque aquí no conoces el ámbito político, pero bueno, lo lees, lo consumes, ¿es distinto o no? Bueno, allí las alcaldesas o las alcaldías van por zonas. Bueno, México es una ciudad enorme de 20 y tantos millones de habitantes. Sí. Entonces, nosotros llevábamos la alcaldía más importante de México, que se llama Miguel Hidalgo, y yo al final tenía un consejo que era una vez al mes sobre desarrollo económico. La verdad es que me chocó un poco al principio porque yo tendría, pues eso, 25 años, fui a una entrevista con la alcaldesa, saliendo de la entrevista me llamó el asistente y me dijo que me quería hacer consejero de desarrollo económico. Y yo pregunté, pero si no sé nada ni de política, ni de desarrollo económico,
me dijo, no, pues la alcaldesa vio que tienes un punto de vista diferente, que tienes una mentalidad diferente y cree que puedes dar un aporte muy bueno. Entonces, lo primero que pregunté, ingenuo de mí, en ese momento, es, bueno, ¿y cuánto me pagas por ser consejero de desarrollo económico? Y entonces, nada, con un poco de comedia, me dijo que no, que era un puesto honorífico, que no iba a recibir nada, pero que, bueno, que creía que podía ser una buena oportunidad, y más para mí, que llevaba en México todavía 2 años y pico, y me metí ahí. Pero bueno, esos eran trabajos o eran cosas que hacía aparte De tu negocio de mi principal. trabajo. Sí, y además de eso, metí en un fondo de Venture Capital o de capital aventura para invertir en empresas de Estados Unidos después de salir de segundo grado, que se llama Investomex. Con este fondo invertíamos en empresas de Y Combinator. Y Combinator es la incubadora más grande de Estados Unidos, los que incubaron Airbnb, Dropbox y demás. Y al mismo tiempo, pues aparece la oportunidad de ayudar a unos emprendedores argentinos a traer su empresa a México. Y ese fue mi trabajo principal, que se llama Iguanafix. Ajá. ¿Y qué era Iguanafix? ¿De qué era ese negocio? Iguanafix era una plataforma, una aplicación tipo un Uber, pero en vez de ser de choferes, era de pintores, albañiles, electricistas y demás a domicilio. Empezamos con una plataforma de B2C, que es como se llama, directamente ofreciendo el proveedor al cliente final, y al final acabamos haciendo una plataforma de B2B2C, que significa que nosotros, a través de, por ejemplo, el Corte Inglés, ofrecíamos el servicio de instalación de una persiana que vendía el Corte Inglés. Bueno, y hacíamos diferentes trabajos para los diferentes clientes que requerían de nuestros servicios. Y ahí estuve 1 año y 8 meses ayudándoles a desarrollar esto. Me hice socio de la empresa hasta hace 2 o 3 meses que se vendió. Vale, pero después de eso, o sea, sigues trabajando Sigo. en Iguanafix, pero después entras otra vez a Groupon. O sea, Tal cual. llegas a Groupon, pero ya te quitaste ya las prácticas que hiciste en Madrid y llegas ya con otra posición mucho más grande, con más responsabilidad, ¿no? Tal cual. De hecho, bueno, cuando trabajé en Groupon, me encantó, fue un sueño para mí hacer las prácticas en Groupon y siempre soñé y pensé que quería liderar algún día esa empresa. La verdad es que soy muy creyente de todas esas cosas que piensas y que quieres, que de alguna u otra forma siempre te acaban llegando si luchas por ellas. Entonces, sin quererlo ya en esa época, porque ya no era una cosa que buscaba, ni que me volviese loco, ni que la quería, así de la nada, de repente me llama el gerente de recursos humanos de Groupon Latinoamérica para ofrecerme dirigir como CEO de Groupon México. Y pues en ese momento decido como cerrar mi ciclo un poco y acabar siendo el director general de Groupon Latam. También siendo un chavalín, siendo un crío. Siendo un chavalín, la realidad es que sí. La realidad es que en ese momento mi jefe siempre me decía y me repetía, creo que no hay muchas personas tan jóvenes como tú manejando un presupuesto tan grande y una facturación que se acercaba a los 800 millones de dólares. 800 millones de dólares facturaba Groupon en el año... En Latinoamérica. En toda Latinoamérica. En Latinoamérica. Vale. Bueno. Joder, bueno, no está mal. Y seguimos. Pues... y ahí pues nada, fueron años complicados, o fue un año complicado porque venía a través de la compra de un fondo, ese fondo compró a su vez 2 empresas de cupones, una en Brasil que se llamaba País Urbano y otra en Brasil que se llamaba Lasador de Ofertas, y bueno, hubo todo un tema de M&A que con eso se consolidó el mercado y se llevó la empresa a un punto de equilibrio, a generar beneficios en el mercado latinoamericano. Con lo cual, un caso de éxito en ese ámbito, ¿no? Del tema de cupones. Y vale, ¿y estás ahí cuánto tiempo en Groupon? Estoy 1 año y 1 mes. O sea que a ti los años te dan te dieron para muchas cosas, Rory. Es que justamente ahí cuando estoy en Groupon, a través de este fondo del que te hablé, que invertí, que se llama Investomex, los chicos que crearon el fondo y que lo dirigían, que se llaman Jonathan y Sergio, ven una oportunidad
para invertir en BERT. BERT es la primera empresa mundial de patinetes eléctricos que nace en Silicon Valley. Uh-huh. Entonces, a través del fondo intentamos invertir en esa empresa y, bueno, la empresa al final no existe la inversión y Sergio y Jonathan deciden montar esa startup en México. Y entonces, antes de montarla, me llaman y me ofrecen la posibilidad de irme a montarla con ellos. Uh-huh. Bueno, con tal de que en ese momento les dije que no, porque quería seguir en Groupon, sentía que todavía no había cerrado el ciclo, que necesitaba seguir dando más de mí en Groupon y no me sentía cómodo dejando el proyecto así. Y bueno, pues más adelante, por X decisiones, me siguen llamando. Jonathan se muda al mismo edificio que yo en Ciudad de México. No solo eso, sino que además me viene a picar a casa y me dice, oye, únete con nosotros, vente a hacerlo, tal. Bueno, ellos me dejaban a mí operar la empresa mientras ellos se dedicaban a levantar inversión y, bueno, hacer otro tipo de cosas para ayudar a que la empresa fuera a más. Y al final me acabaron convenciendo y me acabé uniendo a la empresa como director global de operaciones o CEO de la empresa. Uh-huh. Y una empresa que copia un modelo lanzado en Estados Unidos de movilidad sostenible, sustentable, como decís en Latinoamérica, y que crece, que evoluciona, que de hecho aquí tenemos alguna réplica en pequeñito, aquí también en Asturias, que crece, la hacéis crecer, evoluciona, tú creces también con el proyecto, te metes en más jaleos y ¿qué pasa? Bueno, efectivamente. La realidad es que yo me meto una vez que ellos levantan 8 millones de dólares. La realidad es que no dejo mucho que perder porque me igualan el salario que tenía en Groupon. Entonces veo un riesgo menor y decido meterme con todo. Yo soy una persona que creo que cuando te metes en un proyecto te tienes que meter al 300% o mejor no te metes. Entonces ahí decido meterme y bueno, en cosa de un año, bueno, empezamos como una empresa con 12 patinetes en la calle y en cosa de un año nos convertimos en la empresa suena raro decirlo y parece como un poco exagerado, pero nos convertimos de verdad en la empresa con mayor crecimiento en la historia de movilidad del mundo, por delante de Uber, de Cabify, de Didi y de todas estas gigantes, consiguiendo más de 10 millones de viajes en ese primer año. ¿Y ahí operabais en toda Latinoamérica o solamente en México? Bueno, otro de los hitos que tenemos es que pasamos de empezar la empresa como una empresa local en Ciudad de México a lograrla expandir a más de 7 países y a más de 24 ciudades en menos de ese año. Uh-huh. Entonces, como te imaginarás, estuve un año volando, viajando en avión de un lado para otro, montando equipos y desarrollando los mejores equipos posibles. Soy, como tú, un firme pensador de que lo que hace la diferencia son los equipos y la gente que conforma esos equipos. Y gran parte de mi tiempo lo dedicaba a contratar esas personas para lograr expandir lo más rápido posible y conquistar el mercado latinoamericano. Y ahora que has dicho eso de los equipos, ¿cómo crees que te ha influido? Que es otra cosa que también a veces con la gente que ha hecho deporte y que ha tenido la oportunidad de practicar deporte en equipo, ¿cómo crees que te ha influido ese gusto, esa pasión por el deporte, por el fútbol, que es un deporte de equipo en el que es súper importante pues el compañerismo, el que en un momento dado que estés fastidiado que llegue tu compañero y te ayude, que en otro lo hagas tú? Bueno, ¿crees que eso en tu trayectoria profesional te ha marcado también? 100%. De hecho, veo los negocios como el fútbol. O sea, me parece que la historia o lo que para mí era un deporte y era un divertimento cuando era pequeño, me ha dado todas las bases para hoy en día hacer negocios y para entender bien de qué se trata, bueno, la vida también, ¿no? En general. Entonces creo que me ha dado unas bases buenísimas que obviamente estaré eternamente agradecido al deporte no solamente, sino también a mis entrenadores y compañeros. Sí, qué importante es eso, la verdad. No, yo creo que no nos damos cuenta cuando lo estamos viviendo, cuando lo estás viviendo pues, de más joven, tener la capacidad de que te cambie el chip ahí en la cabeza y lo lleves a negocio. Yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo porque sí, porque lo has vivido también con compañeros y con tu propia experiencia personal y profesional.
pero bueno, yo sin duda creo que es algo fundamental y que debería ser obligatorio para cualquier persona, ¿no? El hecho de poder participar aunque no aunque no tengas la actitud para hacer cierto deporte, intentar juntarte a un grupo de personas que hacen algo, ¿no? Por compartir, por esforzarte, por sufrir, por perder, por ganar, ¿no? Por todo eso que al final, como tú acabas de decir, es la vida. La vida es eso, Sí, ¿no? Es eso. Y al final, si no lo haces tú, va a venir el de San Francisco o el de Honolulu o el de París, te va a pegar el codo y se va a pasar por delante de ti y se va a llevar el negocio, tal cual, ¿no? tal cual. Eso sí, además, en los mercados en los que nos movemos hoy en día y con el nivel de formación que tiene la gente, porque ahora la gente está muy formada en cualquier parte del mundo, yo creo que eso no es discutible, es decir, sí, la formación nunca fue tan accesible para la gente. Y sí, sin duda es súper importante. Vale, entonces ya estamos cerca, ¿no? Ya estamos casi al Sí. final, porque tú ahora estás en Gijón, llegaste en Gijón, entiendo que justo antes de la pandemia. Llegué a Gijón justamente antes de la pandemia. Si quieres te cuento un poco como el final Sí. de mi estadía en Green. Te cuento también otros pasos que hice, que creo son interesantes. Bueno, pues en Green llegamos a escalar en 2 años a 2.100 empleados, que es una barbaridad. Y justamente antes de Navidades teníamos diferentes posibilidades de venta de la empresa y para eso teníamos que reducir la plantilla en un 50%, para reducir costos y ponerla lo más cerca posible del break-even. Eso Estas son empresas, eso es un mandato que te lo dan los inversores. los inversores, tal Ujú. cual. Entonces ahí tienes que empezar a decidir y empezar a sacar gente. Entonces, bueno, pues como te imaginarás, mi vuelta de Navidad no fue la más apetecible del mundo. Me tuve que ir a sacar a casi 1.000 personas de Latinoamérica. Ese fue mi enero y febrero. Y pues nada, a partir de ahí tuvimos diferentes ofertas y finalmente la empresa se vende, por casualidades de la vida, al mismo fondo que es dueño de Groupon Latinoamérica, por lo que lo adquieren mis anteriores jefes, por decirlo de alguna forma. Ujú. Y en el mientras, que creo que es importante, pues con el dinero que voy ahorrando y con los ahorros que tengo, me monto una base en Asturias, entonces todas mis inversiones, además de lo que invierto para las diferentes startups, lo hago a través de real estate en Gijón. Ujú. Bueno, en Gijón, en Oviedo, en Asturias principalmente. Entonces, eso es lo que me da un colchón, básicamente, para el día de mañana, bueno, y unas raíces para el día de mañana volver aquí a Asturias y poder tener aquí una familia y, bueno, crear otro futuro diferente, que es el que hoy en día me gustaría hacer si lo consigo. Es una ilusión que no es tan fácil. Hoy en día para mí es más fácil volver a México y construir algo en México que hacerlo aquí en Asturias, donde de alguna forma, a pesar de ser asturiano, de Gijón y haber vivido aquí 18 años, soy una persona nueva en el ámbito profesional. Ujú. Bueno, pues joder, de eso va Asturias Power, ¿no? El hecho de poder descubrirte, porque si no hubiese descubierto a Ángel en su momento, no te hubiese descubierto a ti. A Ángel lo descubro gracias a vuestro tío Jesús. Y, joder, yo siempre lo digo, ¿no? Que es un orgullo encontrarse con gente joven, porque no eres el único, o sea, eres el único que ha decidido volver tan joven, ¿no? De momento. Ya veremos si estás aquí mucho tiempo, que lo veo jodido. O unos meses. Lo veo jodido. O unos meses, pero bueno, por lo menos que tengas eso que acabas de decir, que ya tienes un arraigo, ¿no? Ya tienes algo que te va a obligar, en cierta medida, a estar pendiente de cosas que tienes aquí, con lo cual eso es fantástico. Y también que conozcas la realidad que a la que nos enfrentamos todos aquí, ¿no? Es decir, yo creo que Asturias Power, yo sí, cuando lo pensé y estaba en la cabeza, el único fin y el único objetivo que busca es generar valor en Asturias. El valor se genera de muchas cosas, ¿no? De muchas maneras. Lógicamente, tiene que ser un valor económico porque necesitamos de recursos y necesitamos de dar trabajo no solamente a nuestros hijos, sino a otras personas profesionales que los hay muy buenos y no tienen por qué ser todos ingenieros. Hay una variabilidad de profesiones y de inteligencia brutal y que debemos de aprovechar. Y el fin último es ese, es decir, si pudiéramos conseguir que
profesionales como tú, que tienen una dilatada trayectoria a pesar de su juventud, que eso es otro valor también, porque eso hace que a los más jóvenes les enganche esas historias, ¿no? Lógicamente hay que darse cuenta que no todos son historias felices como tú las estás contando. O sea, dentro de esas historias que acabas de contar, también hay fracasos, también hay quebraderos de cabeza, también hay discusiones. Bueno, muchos. Y muchos momentos de soledad y muchos momentos claro, de querer tirar la toalla y de seguir adelante. pero como lo tienen los grandes deportistas también. También. Si escuchas al señor don Andrés Iniesta y hablando de esa época de bajón que en un momento dado pasó con problemas psicológicos, porque no es fácil asumir todo lo que a una persona de ese tipo le pasa cuando además no suelen tener una formación, que no quiere decir que sea obligatorio tenerla, pero que seguramente que no los educan, y los clubs ahí yo creo que también es verdad que se está profesionalizando todo esto, pero que no les educan al fracaso ni les educan al éxito, ¿no? Al que ahora eres Dios y todo el mundo te quiere conocer y tienes que cumplir con todo el mundo y bueno, eso hay veces que rompe y no estás capacitado para asumirlo, ¿no? Pero dicho esto, Rory, joder, yo lo que te animo desde aquí es lo primero a que te quedes, si lo podemos lograr. Si no te quedas, pues a que otees el horizonte y veas pues las potencialidades que tiene Asturias para abrirse al mundo y traer gente de fuera. Yo tengo, la gente, tienes ideas, pero para ejecutar esas ideas necesitas a gente que tenga más experiencia que tú y que tenga más capacidad que tú, aunque sea más joven que tú. Me da lo mismo, yo creo que el valor está ahí, el valor está en incorporar a uno joven que tiene el culo pelado de pelearse en el mundo y de a un senior que igual es de aquí, que nunca ha salido de Asturias, pero tiene otra mentalidad, digo senior, de 65, Sí. o de 55 o de 70, pero personas que puedan tener la capacidad de aportar conocimiento, experiencia, seguridad, yo qué sé. Cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso todo humano tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, lo primero, darte las gracias porque nos hayas dedicado estos... Van ya 58, ¿vale? Decíamos que a ver si lo hacíamos en 45, pero hablar contigo me parece que podríamos estar mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que la conversación ha sido súper amena, es súper gratificante. Y nada, darte las gracias y animarte a eso, a que intentes traccionar, conocer el ecosistema que tenemos aquí, que hay cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero que hay que cambiarlas y eso hay que hacer, cambiar la mentalidad de la gente y de la gente joven que tenemos ahí que va a empujar y que vienen también con otra mentalidad. Y hay cargos directivos en Asturias que se incorporan a esa faceta de dirección y que lógicamente tienen otra mentalidad de la que tenían pues, sus antecesores, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero hay otra situación de mercado, hay otra globalidad que nos marca y este COVID, para lo bueno y para lo malo, yo creo que una cosa buena que ha traído, a pesar de todas las muertes que hemos tenido que soportar, es la transformación tan brutal y la aceleración de esa transformación. Que nos guste o no, va a estar ahí y va a perdurar y yo creo que se va a quedar, ¿no? Con lo cual, nada, gracias, Rory, y nada, pues hay que seguir en el camino y dándole fuerte. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Luisma. Ojalá que pueda aportar mi granito de arena desde mi experiencia a mucha gente a que se anime a ir a estudiar a Estados Unidos o a que salgan de Asturias para crecer profesional y personalmente. Y bueno, ojalá que lo que hablamos, que me pueda quedar en Asturias el máximo tiempo posible, que pueda empezar a desarrollar o a colaborar con diferentes personas para hacer de esta región algo mejor. Y al final lo que es mi sueño, que es mejorar el mundo en el que vivimos y dejar una huella aquí, ¿no? Que es de lo que se trata la vida, no solamente de pasar por el mundo sin dejar nada. Entonces, nada, te lo agradezco a ti por tu tiempo, por tu hora, que es muy valiosa, y cualquier cosa que necesites tú o cualquier persona que esté escuchando este podcast, encantado de hablar y de interactuar para lo que haga falta. Muy bien, Rory, pues venga, muchas gracias y vamos a ello. Venga, un abrazo. Espero que os haya gustado este episodio en el que hemos conocido un poco más sobre Rory. Creo que es evidente que tenemos grandes oportunidades por delante. Tener la posibilidad de contar con un profesional como él en el ecosistema empresarial y de innovación en Asturias es algo que deberíamos aprovechar. Un imán al que se podría atraer a los más jóvenes, intercambiar experiencias, compartir conocimientos y pensar que todo está por hacer en Asturias, pero que el futuro no espera. Está ahí y debemos construirlo entre todos. Así que ya sabéis,
Nos vemos en el camino.